Estás cansado, no del tipo de cansancio que se va con dormir, no del que aparece después de correr o de un día físicamente exigente. Es ese otro, el que estaba ahí cuando te despertaste esta mañana, el que no desaparece en vacaciones, el que no tiene una causa que puedas señalar con el dedo. Y lo más perturbador no es el cansancio en sí, es que cuando intentas explicarlo, no puedes. Porque desde afuera tienes techo, tienes comida, tienes más que generaciones anteriores. ¿Por qué estás tan agotado si lo tienes todo? Esa pregunta asume algo falso, que el agotamiento necesita una razón visible. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, uno de los pensadores más leídos del siglo XXI, pasó años estudiando exactamente eso. Y lo que encontró no es un problema tuyo. Es el diseño del sistema en el que vives. Para entender por qué estás agotado, hay que entender en qué tipo de sociedad vives. Hubo una época, no hace tanto, en que el poder funcionaba mediante la prohibición. Te decían qué no podías hacer. Había reglas claras, había un jefe que te vigilaba, había un sistema de castigo visible. Han dice que eso cambió completamente. La sociedad disciplinaria, la de los no puedes y los no debes, fue reemplazada por lo que él llama la sociedad del rendimiento. Y la sociedad del rendimiento no te prohíbe nada. Al contrario, te dice que puedes, que debes, que si no llegas es porque no quisiste lo suficiente. La sociedad del rendimiento está dominada por el verbo modal positivo poder, en lugar del deber negativo. Byung-Chul Han, y eso parece libertad. Suena a libertad, se siente como libertad, hasta que te das cuenta de que la presión infinita de poder hacer todo es más destructiva que cualquier prohibición. Porque cuando algo te lo prohíben, puedes resistirte. Cuando tú mismo te convences de que puedes con todo, no hay a quien resistirte. Solo hay un espejo que te muestra constantemente cuánto te falta. Para entender por qué estás agotado, hay que entender en qué tipo de sociedad vives. Hubo una época, no hace tanto, en que el poder funcionaba mediante la prohibición. Te decían que no podías hacer. Había reglas claras. Había un jefe que te vigilaba. Había un sistema de castigo visible. Han dice que eso cambió completamente. La sociedad disciplinaria, la de los no puedes y los no debes, fue reemplazada por lo que él llama la sociedad del rendimiento. Y la sociedad del rendimiento no te prohíbe nada. Al contrario, te dice que puedes, que debes, que si no llegas es porque no quisiste lo suficiente. La sociedad del rendimiento está dominada por el verbo modal positivo poder, en lugar del deber negativo. Byung-Chul Han, y eso parece libertad. Suena a libertad. Se siente como libertad. Hasta que te das cuenta de que la presión infinita de poder hacer todo es más destructiva que cualquier prohibición. Porque cuando algo te lo prohíben, puedes resistirte. Cuando tú mismo te convences de que puedes con todo, no hay a quien resistirte. Solo hay un espejo que te muestra constantemente cuánto te falta. Para entender por qué estás agotado, hay que entender en qué tipo de sociedad vives. Hubo una época, no hace tanto, en que el poder funcionaba mediante la prohibición. Te decían que no podías hacer. Había reglas claras, había un jefe que te vigilaba, había un sistema de castigo visible. Han dice que eso cambió completamente. La sociedad disciplinaria, la de los no puedes y los no debes, fue reemplazada por lo que él llama la sociedad del rendimiento. Y la sociedad del rendimiento no te prohíbe nada. Al contrario, te dice que puedes, que debes, que si no llegas es porque no quisiste lo suficiente.
La sociedad del rendimiento está dominada por el verbo modal positivo poder, en lugar del deber negativo. Byung-Chul Han, y eso parece libertad. Suena a libertad, se siente como libertad. Hasta que te das cuenta de que la presión infinita de poder hacer todo es más destructiva que cualquier prohibición, porque cuando algo te lo prohíben, puedes resistirte. Cuando tú mismo te convences de que puedes con todo, no hay a quien resistirte. Solo hay un espejo que te muestra constantemente cuánto te falta. Nadie te obliga a contestar mensajes de trabajo a las 11 de la noche. Nadie te obliga a sentirte culpable el domingo si no fuiste productivo. Nadie te obliga a seguir cuando ya no puedes más. Lo haces tú solo. Y lo llamas responsabilidad, o ambición, o disciplina. Han tiene un nombre para eso. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo. Es verdugo y víctima al mismo tiempo. Byung-Chul Han. Piensa en lo que eso significa. No hay un explotador externo. No hay alguien a quien culpar. No hay a quien resistirte. Tú mismo eres los dos lados de la ecuación. El sistema aprendió algo que ninguna dictadura había logrado. No necesita vigilarte. Solo necesita convencerte de que tu valor como persona depende directamente de tu producción. Y desde ese momento, tú haces el trabajo del sistema. Gratis, con entusiasmo, sin que nadie te lo pida. La diferencia entre un esclavo y alguien que se autoexplota no es la cantidad de trabajo. Es que el esclavo sabe que no es libre. El que se autoexplota cree que sí. Una sociedad que se autoexplota produce enfermedades muy específicas. Han las llama infartos psíquicos, la depresión, el burnout, el TDAH, la ansiedad crónica, el trastorno límite de personalidad. Y hace una observación que cambia cómo lees esos diagnósticos. Estas enfermedades no las produce un virus externo, las produce el exceso de positividad, la presión de poder sin límite. Tu generación no está ansiosa por debilidad, está respondiendo de manera completamente lógica a un sistema diseñado para exigir sin techo. El multitasking, el síntoma que presumes, hay un síntoma de este sistema que la mayoría presume como virtud. La capacidad de multitarea no es ningún progreso civilizatorio. La multitarea está muy extendida entre los animales salvajes. Es una atención vital, necesaria para sobrevivir en la naturaleza. Byung-Chul Han no es la habilidad del futuro. Es la atención de un animal que nunca sabe si hay un depredador cerca. Siempre alerta, nunca completamente presente, haciendo muchas cosas, ninguna con profundidad real. Y lo que se está perdiendo en este proceso es algo que Han considera fundamental, la capacidad de hacer una sola cosa con atención total, sin culpa, sin revisar el teléfono, sin sentir que te estás perdiendo algo en otro lugar. Eso ya es casi imposible para muchos, y lo llamamos normalidad. Hay algo en el cansancio moderno que lo hace especialmente difícil de sobrellevar. No es solo que estés agotado, es que te agotas solo. Han distingue el cansancio de hoy del de otras épocas. Antes la gente se cansaba colectivamente, después de una jornada compartida del esfuerzo físico con otros. Ese cansancio tenía testigos, tenía contexto, en cierta forma unía. El cansancio de hoy nace dentro de tu cabeza. Nadie lo ve, nadie lo comparte y casi nadie lo entiende, porque no lo produce el trabajo físico, lo produce la presión constante de rendir, de optimizarte, de no quedarte atrás dentro de tu propia mente las 24 horas. Y encima de ese cansancio hay algo más, la culpa de parar. Es domingo, no tienes nada urgente. Y aún así está esa voz que dice que deberías estar haciendo algo útil, que este tiempo libre es tiempo perdido, que mientras tú descansas otros avanzan,
Esa voz no es disciplina, no es ambición. Es el sistema hablando desde adentro tuyo, porque ya no necesita un cartel que diga descansar está mal. Te convenciste tú solo y ahora te aplicas la presión gratis sin que nadie te lo pida. La sociedad del rendimiento genera una compulsión de rendimiento que el sujeto interioriza como si fuera propia. Byung-Chul Han: el descanso no es un premio que se gana, no es algo que tienes que merecer, es una condición básica para existir. Pero te convencieron de lo contrario. Han no termina su diagnóstico con una lista de hábitos, no te da un sistema de productividad, no te vende una rutina matutina de 5 pasos. Lo que propone es algo que suena casi absurdo dentro de la lógica del sistema que acabamos de describir. Propone el aburrimiento. Pausa. Doseque. No puedes estar aburrido. No literalmente, claro que puedes, sino que no te lo permites. Cualquier momento de vacío tiene su solución inmediata. El teléfono, un video, una notificación, música en el trayecto, podcast mientras comes. Cualquier cosa menos el silencio real. El aburrimiento profundo es el pico de la tensión espiritual. Un apagón de todo lo habitual que abre paso a lo completamente diferente. Byung-Chul Han: el aburrimiento no es pérdida de tiempo. Es el estado en que la mente deja de consumir y empieza a crear. Es donde aparecen las ideas que no llegan cuando estás ocupado. Las preguntas que no te haces cuando hay ruido. La versión de ti que solo existe en el silencio. Pero el sistema le tiene terror al aburrimiento, porque una mente aburrida empieza a preguntarse cosas. ¿Para qué hago esto? ¿Es esto lo que quiero? ¿Hacia dónde voy realmente? Y una mente que se hace esas preguntas es mucho más difícil de controlar. Así que te llenan el tiempo, con contenido, con estímulos, con urgencias artificiales, para que nunca te aburras, para que nunca preguntes. No te estoy diciendo que te retires del mundo. No te estoy diciendo que dejes de trabajar o de producir. Te estoy diciendo algo más específico, que el agotamiento que sientes no es una falla personal, no es que te falte disciplina, no es que seas débil, no es que necesites otro sistema de productividad. Es que vives en un sistema diseñado para extraerte hasta el límite y convencerte de que el límite no existe. Han dice que la resistencia no es heroica ni ruidosa, es silenciosa, es contemplativa. Es la decisión de parar cuando el sistema te dice que sigas, de aburrirte cuando el sistema te llena el tiempo, de descansar sin merecerlo, de hacer una sola cosa, de hacerte preguntas incómodas en el silencio. Quien no sabe estar solo no puede estar en verdadera compañía. Byung-Chul Han: la sociedad del cansancio no se resiste colectivamente con una revolución. Se resiste individualmente, en silencio, cada vez que decides no responder al estímulo, cada vez que eliges la profundidad sobre la velocidad, el silencio sobre el ruido, la presencia sobre la productividad. No porque sea fácil, sino porque es lo único que el sistema no puede comprar ni optimizar.